Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de psicología en donde veremos el aprendizaje. Muy bien. Por aprendizaje entendemos un proceso en donde uno presta atención consciente, entiende algo, lo graba y cuando se requiere uno lo pone en práctica. Por ejemplo, ahora estamos viendo este video y al final, espero, se pueda entender el mensaje y eso luego se aplica para mejorar el rendimiento y el bienestar. Sin embargo, los animales también pueden aprender aunque no tengan esta capacidad. Hay formas de aprendizaje que se realizan por asociación, sin necesidad de atención, entendimiento, memoria ni capacidad de decisión. Este tipo de aprendizaje por asociación no solamente lo usan las especies no humanas. De hecho, el aprendizaje nuestro en gran medida es asociativo, es decir, no nos damos cuenta que aprendemos y no nos damos cuenta que repetimos conductas sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, estamos en una situación en la cual un grupo está buceando y por una falla en el equipo de alquiler, que era un equipo medio antiguo, una persona se queda sin aire. Entonces el regulador no sale aire y es una situación definitivamente desagradable. Luego, esta persona ve que el grupo está un poco alejado, se distrajo tomando la foto a un pez. Entonces empieza a acercarse hacia el grupo y de acuerdo al protocolo de entrenamiento para la certificación de buzos, le quita al más experimentado el regulador y empiezan a compartir el aire. Actualmente ya hay una regla que todos tienen que bucear con un regulador adicional. Del susto no pasó y se tomaron buenas fotos, pero la próxima vez que esta persona va a ir a bucear, mientras prepara el equipo, va sintiendo un malestar, se le falta la respiración, se le acelera el ritmo cardíaco y esa situación desagradable se va marcando más a la hora de entrar al agua. Así, en vez de disfrutar como en otras veces su buceo, esta persona quiere darse la vuelta e ir a ver su película de Netflix. Este proceso se puede explicar a través de un término llamado condicionamiento clásico. Es un aprendizaje que ha ocurrido sin que la persona se dé cuenta. Esa fuerte sensación fisiológica y psicológica que quiere tomar control del comportamiento y lo lleva a que no se meta a bucear. Sin embargo, esta persona hace un gran esfuerzo, reflexiona, se da cuenta que tiene buen equipo, hace las pruebas de aire, ve que ha tomado las medidas correctas, que no hay razón para no bucearlo y se mete al agua y ya dentro de ese proceso se va calmando y termina disfrutando esta experiencia. Entonces el condicionamiento clásico parte en primer lugar de una relación natural entre una situación que naturalmente genera una respuesta, una conducta. La situación natural es que si uno se está quedando sin aire buceando, uno tenga miedo, uno se estrese. Pero en el condicionamiento clásico, esta relación natural se asocia con otra situación, con otro contexto, con otros estímulos. En este caso, era el estar preparándose para bucear, el ver el equipo de buceo. Entonces, nadie se muere preparando pues sus tanques de agua y su mascarilla, pero como se asoció a esta experiencia de miedo,
se genera esa respuesta condicionada, esa respuesta asociada a esta situación de miedo. Ese es el proceso de condicionamiento clásico. Entonces, hay un estímulo no condicionado y una respuesta no condicionada, que es lo natural, pero luego hay un estímulo condicionado o que se condiciona y va a generar ante este estímulo la misma respuesta. Las fobias pueden explicarse a través del condicionamiento clásico. Por ejemplo, una persona que es atacada por abejas va a tener una situación estímulo natural, ataque de abejas, respuesta natural, miedo. Pero se asocia o se puede asociar la abeja con esta situación de miedo. Entonces, uno puede estar caminando por el parque sin mayor problema y como siempre hay abejas, y antes no tenía miedo a las abejas, pero ahora se me presenta una abeja o simplemente una foto de una abeja y me genera toda esa reacción de miedo. Eso es una fobia y se puede dar en diferentes circunstancias con diferentes estímulos. Es más, la fobia se puede generalizar porque luego que veo una foto de la abeja me genera el miedo, como ya es una situación condicionada, de pronto alguien toca el claxon y el claxon se asocia a la situación de miedo y cada vez que suene el claxon voy a tener esa situación de miedo y así se puede ir generalizando la fobia al punto de dejar a una persona encerrada en su casa. La pregunta es, ¿cómo se curan las fobias? Hay algunos psicólogos poco responsables o pocos enterados o ambas que involucran a un paciente en años de terapia haciendo un retroceso hacia la infancia y no va a terminar curándose la fobia. La fobia se puede tratar en pocas sesiones, en promedio en no más de 2 meses debería de estar resuelta. Y hay 2 técnicas fundamentales. La primera se llama desensibilización sistemática y así como la fobia es una asociación de una situación de miedo a un estímulo, le podemos voltear la torta y es una situación de relajamiento que se va asociando al estímulo que anteriormente daba miedo. Por ejemplo, si una persona desarrolla una fobia al buceo, entonces primero se le lleva a la piscina en un ambiente relajado, con buen ánimo. En una siguiente oportunidad se le lleva a la piscina con una máscara y un snorkel sin ningún tipo de tanque y cosa por el estilo. Luego se le lleva con sus amigos de buceo en un ambiente muy relajado y se pone el traje y así sucesivamente se le lleva a poner el tanque de buceo, luego se le lleva a una parte del mar muy tranquila y luego se le lleva al lugar en donde hubo el accidente o una situación similar y con eso se desensibiliza sistemáticamente la fobia y desaparece. Otra técnica es la denominada inundación. Consiste en una circunstancia de enfrentamiento abrupto a la condición de fobia. Por ejemplo, un muy buen amigo mío y una persona muy fuerte física y psicológicamente tuvo un accidente en donde le picaron más de 400 abejas. Se sabe el número porque le quitaron más de 400 aguijones de la cabeza y
obviamente que adquirió una fobia, veía el frasco de miel de abeja con un dibujito de una abeja sonriente y ya se paralizaba, sentía miedo, sudaba frío. Y justamente en ese momento sale una película de muy mal gusto que se llamaba Las abejas asesinas, que en condiciones normales le hubiera dado risa, pero fue solo y en función de noche, y durante los primeros 30 minutos sudó frío, tembló, pero a los 45 minutos y terminada la película se quedó totalmente curado de la fobia. Otro tema interesante es el de discutir las teorías acerca de condicionamientos ancestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de nuestra historia como seres humanos se ha venido registrando en nuestro cerebro aquellas condiciones que estaban positivamente asociadas a nuestra supervivencia y desarrollo. Así, por ejemplo, podemos estar en una zona desértica y vamos a padecer de la ausencia de agua y de alimentación. Entonces, una visita al desierto es algo hermoso porque uno ve un tipo de paisaje diferente, pero vivir en medio del desierto no es tan costoso como vivir frente al mar. Entonces, cuando nosotros estábamos frente al mar, teníamos peces, teníamos mariscos, muchos recursos de supervivencia. Y si es que estamos frente a un río que riega un valle verde, entonces vamos a estar seguros. Se han hecho experimentos en donde se separan dos grupos. A los dos grupos se les estresa y luego a uno se le da una vuelta por un paisaje arquitectónico hermoso y a otro se le da una vuelta por un paisaje natural. Luego se les aplica una serie de pruebas y se observa que el rendimiento y el bienestar del grupo que se paseó por un lugar arquitectónicamente hermoso no mejora, pero aquel grupo que se pasea por paisajes naturales no solamente aumenta su sensación de bienestar, sino también su rendimiento. Entonces, hay una suerte de condicionamiento ancestral que está asociado a experiencias muy tempranas y muy tempranas en el sentido de que han pasado muchos años en la especie humana, que se han asociado a cosas positivas y nos van a generar sensaciones placenteras. Así hemos pasado revista al condicionamiento clásico, a uno de los tipos de aprendizaje asociativo o no conscientes que están presentes en gran parte del comportamiento humano, pero también son compartidos por muchas otras especies. El siguiente tipo de aprendizaje asociativo se denomina condicionamiento operante o instrumental, y lo veremos en la siguiente entrega.